Ale, te quiero hablar hoy acerca de el nombre. El nombre con N mayúscula. Ujú. Dice en Hechos capítulo 5, versículo 41, que los discípulos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. O sea, sabemos de qué nombre estamos hablando, del nombre de Jesús. Pero, ¿por qué el nombre es tan importante en las Escrituras? ¿Y por qué el nombre es básicamente el mensaje fundamental del Evangelio? A manera de curiosidad, ¿sabías que en el Imperio Romano, sabías de qué acusaban a los cristianos? De ¿Cuál era el delito que se ateísmo. Ateísmo, ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones. Ateísmo, ¿por qué? Porque ellos decían, esta gente no tienen ídolos, no tienen imágenes, no tienen amuletos. Esta gente solamente adoran un nombre. Y les causaba curiosidad, ¿no? Y bueno, este pasaje que acabamos de leer, de hecho, dice que estaban dispuestos a padecer por causa de un nombre. Pero, ¿por qué esto del nombre es tan importante? Bueno, quiero irme primero a algunas civilizaciones antiguas, a ver cuáles eran las creencias que tenían acerca del nombre. Por ejemplo, los egipcios creían que la eternidad de una persona se encontraba en que el nombre de esa persona fuera perpetuado en el tiempo. Por eso los faraones escribían con tanta frecuencia sus nombres en los jeroglíficos, estos que encontramos los arqueólogos. Ramsés II, Ramsés III, y lo escribían muchas veces, porque ellos creían que mientras el nombre de esa persona fuera recordado, eso era lo que permitía la eternidad del individuo. Mueres el día que te olvidan. Esa creencia la tenían los griegos, por ejemplo. Los griegos decían, existen dos tipos de muerte. La primera muerte, cuando mueres físicamente, y la segunda muerte ellos le llamaban a la muerte que ocurre cuando tu nombre es pronunciado por última vez. Más o menos esta idea la rescata la película de Disney, Coco. No sé si es Disney, ¿no? La de Coco, Creo que sí, es Pixar, sí, Disney. Que ellos hablan de que cuando pronuncian tu nombre por última vez, o cuando alguien por última vez te recuerda, entonces ocurre tu muerte final. Así que vamos viendo cómo civilización tras civilización han ido conectando a la persona con su nombre, de tal manera que el nombre casi invoca a la persona. Por ejemplo, en las campañas políticas esto se ve mucho. Los stickers que la gente pone o los banners que la gente pone en los carros, en los jardines. Vas a ver no la idea del político, ni siquiera la foto. Ni siquiera la foto, solamente el nombre. Trump. Joe Biden. ¿Por qué? Porque el nombre tiene el poder de invocar todo lo que esa persona es y todo lo que esa persona representa. Para los judíos, la cuestión del nombre todavía era mucho más importante. Ellos decían que Dios tenía, creo que son como 72 nombres diferentes con los que llaman a Dios, pero había un nombre, el famoso nombre de 4 letras, las 4 consonantes. Tetragrámaton. Exacto. Yud, Hei, Bab, Hei. Que ese nombre era algo tan sagrado y era algo tan poderoso que ellos ni siquiera, hasta el día de hoy, los judíos pueden nombrar ese nombre. Solamente pueden deletrearlo, así como lo acabo de hacer ahora. Yud, Hei, Bab, Hei. Porque ellos dicen como que es un nombre tan poderoso que es como que tú quieras conectar un artefacto a la corriente, pero lo conectes a la 33.000. Se explota, es demasiada la intensidad de ese poder. El nombre también tenía que ver con el destino de la persona. En la tradición judía se decía que cuando un padre o una madre
le ponía un nombre a su hijo, Dios le daba en ese momento una chispa profética. Porque el nombre que le iba a poner a ese niño iba a estar relacionado toda su vida con el destino de ese niño. Por eso vemos en la Biblia muchos cambios de nombre. Cuando hay cambios de destinos, habían cambios de nombre también. Por ejemplo, Abraham, primero se llamaba Abram, sin H. Y Dios le pone una H intermedia y se comienza a llamar Abraham. Jacob, Dios se le aparece en aquella... dice que peleó Jacob con el ángel de Jehová. Y en ese momento Dios le cambia el nombre de Jacob, que significaba usurpador, a Israel. ¿Recuerdas algún otro? A Benjamín. Creo que la mamá le iba a poner Ben-Nona o algo así, hijo de mi sufrimiento, algo así. Uh-huh. Y entonces el padre le dijo que iba a pasar mucho trabajo el niño en la escuela, que no le pusiera ese nombre. José. Y le puso Benjamín. El hermano de Benjamín, José, cuando es subido al trono, o sea, de pronto le cambia la vida por completo. Llegó al éxito y se le da un nombre nuevo, Safnapanea, creo que era. Saulo de Tarso, cuando tiene esta epifanía, donde esta iluminación que se encuentra con el Señor, se le cambia también el nombre de Saulo a Pablo. Pedro, que se llamaba Simón, y cuando el Señor se encuentra con él le dice, ya no serás pescador de peces, sino que ahora serás pescador de hombres. O sea, hay un cambio de destino, también se le cambia el nombre. Sí. Y Mateo, Leví. Ajá. No sé si a Mateo se le cambia el nombre o era equivalente, no sé. Pero tenía dos nombres. De hecho, he escuchado de algunos rabinos judíos que todos los años se cambian el nombre. Y o sea, porque de alguna manera... Ir al social, a la licencia. Parece que allá es más fácil el trámite. De alguna manera, el destino de esa persona está relacionado con el nombre de esa persona. Y al mismo Jesús, también dice la Biblia que el Padre, después que Él va a la cruz, resucita, es ascendido al cielo, el Padre le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Tengo un tío que es un eminente teólogo, también es pastor, mi tío Eliseo. ¿Cuál de ellos? Eliseo. Pero él también es un teólogo profundo y él tiene una idea muy curiosa al respecto, que dice que el nombre que se le da a Jesús, porque dice que se le dio, o sea, no era Jesús como tal, porque Jesús se llamaba. Claro. Entonces en la ascensión se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese, y este es el nombre que se le da, que Jesucristo es el Señor. O sea, la idea que él tiene es que el nombre nuevo que se le da a Jesús es Jesucristo es el Señor. Que de hecho, por este nombre es que los discípulos estaban dispuestos a sufrir. Por confesar que Jesucristo es el Señor. Exactamente. Entonces, esta es la curiosidad que traía Ali. ¿Qué poder tiene el nombre y cuál es la connotación que se le ha dado al nombre durante civilizaciones enteras? Y por qué razón el mensaje central del Evangelio es el nombre. Es un nombre, fíjate que es algo tan curioso. Solamente un nombre. Y por causa del nombre, entonces ahí se concentra todo el mensaje de la cruz, se invoca de alguna manera el Espíritu de Cristo a través del nombre. Fíjate que para tú convertirte tienes que confesar ese nombre. Y bueno, ¿qué significa tu nombre? Ayudador de los hombres. Alejandro. Vaya figuras en la Biblia con el nombrecito mío. No sirve ninguno. Ninguno sirve. Ya estuvimos viendo. Pero bueno, sí. Técnicamente. Pero agárrate de Alejandro Magno. Ayuda. Vaya, esa era para darle de comer aparte al coleguita Alejandro Magno. Tremendo conquistador. Sí. Así que con tu cabeza. Así que vas a ser conquistador. A hablar con la prima, a ver qué cree de eso. Estaba bien. ¿Qué prima? Mi prima. Oh,
Mi esposa. Que tu nombre es el nombre de un conquistador. Y bueno, en cuanto a nombres, para cada, digamos, aspecto del carácter de Dios tenía un nombre. Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová esto, aquello, Jehová Nisi, mi bandera. Tenían de parte de eso que me dijiste, que eran 70 y pico nombres. Y no solamente para es que abarcar al Dios ese que conocieron ellos de la ley, ¿no? En aquel momento era tan inabarcable que tenían que irlo fragmentando con nombres para cada uno de los aspectos en los que él se revelaba a ellos, ¿no? Y es interesante. En la cábala judía, que son los escritos místicos del judaísmo, dicen que hay 3 versículos en Éxodo capítulo 14, versículos 19, 20 y 21. En esos 3 versículos, ellos encontraron los 72 nombres de Dios. Haciendo ahí un juego de palabras que ellos hacen, con las letras hebreas, por supuesto, no con las letras que nosotros lo leemos en el castellano. Con las letras hebreas, ellos hacen una ingeniería ahí, que uniendo la primera la primera letra de la primera palabra con la última letra de la última palabra, hacen un cálculo y sacaron los 72 nombres de Dios en 3 versículos. Ok, voy yo. Vamos para allá. Te voy a hablar, tenía 2 temas, pero me voy por el histórico, que es lo que me gusta. El otro era más bien teológico y de debate, pero... A ver, ¿no te parece un poco... A ver, cuando tú piensas en la imagen de la cruz, la crucifixión, ese día tan fatídico y tan glorioso al mismo tiempo, tan triste y tan... con tanta connotación espiritual, ¿qué es lo que te viene a la mente visualmente? Si tú estuvieras allí, ves la cruz de aquí a, no sé, a 100 metros, ¿qué ves? Si estuviera allí, viera una ejecución de un criminal. Es lo que estuviera. ¿De uno? Vaya, la Biblia registra 3, pero no sé si había más. 3. Te voy a hablar de los otros 2. Okay. No del protagonista. Te voy a hablar de los otros 2. Ok. Porque ¿no te parece exagerado que crucifiquen a 2 ladrones? Como que era un castigo desproporcionado. Por robar. Estamos hablando de los romanos. Claro. Si algo tenían los romanos, es decir, hasta hoy en día se estudia el derecho romano. Pioneros en cuanto a derecho civil, derecho penal. Ahora, si te encontraban culpable, tápate, porque el castigo era descomunal. Tenían métodos de tortura para escoger. Eran duros. Tenía un catálogo. Eran duros los muchachos. Eran sanguinarios y sin piedad. Pero si algo tenían los romanos, una buena legislación. Se le hizo un juicio. Eran pioneros en cuanto a, yéndonos un poquito el concepto de ciudadano. Está en la Biblia. Pablo apeló a César porque era ciudadano. A un ciudadano romano no se podía crucificar. Era contra la ley. Entonces... Creo que ese fue el gran aporte de los romanos a la civilización. Por supuesto. El derecho. El derecho y las carreteras. Y los pavimentando era... Y los acueductos. ¿No? Y lo que eran los carros. Perfeccionaron mucho lo que era el carro de caballo. Desde el deporte, los juegos en el Coliseo, que bueno, tenían su tinte sangriento, pero ahora, me parece excesivo que crucifiquen a 2 ladrones. No. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Depende de lo que habían robado. Si robaban gallinas, eso fue excesivo. No, pero es que no había banco. No había banco, no había IARES. Si le robas a la IARES hoy, ay papá, crucifícate tú. Entonces, el problema es que esta gente no eran ladrones ni malhechores.
la tradición cristiana le da nombres. Estos nombres se los sacaron de la chistera. Claro. Estos nombres no están. Dimas y Gestas. Melchor, Baltasar y Esos son otros. Eso yo los tenía también en la lista de Melchor, Baltasar y el otro. Y va a saltar. No, va a saltar, no. Va a saltar. Bueno, cuando llegaba, saltaba de camello. Va a saltar. Dimas y quién. Dimas y Gestas. Pero esos nombres no. Claro. Entonces, el nombre que se les da es Lestes. Como lo que se tradujo como malhechor es Lestes. Ese nombre en griego quiere decir, una de sus acepciones es conspirador contra el gobierno. Ahora, si entendemos por qué crucificaron a Jesús, a Jesús lo crucificaron por sedicioso, porque pensaban que su labor como proclamándose rey de los judíos. Hay dos delitos en el caso de Jesús, porque hay dos juicios. Ajá. Primero está el juicio en el Sanedrín y luego está el juicio ante Pilato. En el juicio ante el Sanedrín, el delito es blasfemia. Pero claro, a los romanos eso poco les importaba. Ellos eran paganos, adoraban a miles de dioses. Entonces, el juicio, ¿cómo se llama? El crimen que le imputan a Jesús es el crimen de sedición. Sedición, porque también la blasfemia era decir que él era el hijo de Dios o que él se igualaba a Dios. A los romanos y Dios para los romanos era el César. Claro. Y entonces ahí ya estamos hablando de otra palabra. Entonces también es sedición. Ya yo expliqué en un capítulo que en un episodio, creo que fue el tercero, que ni siquiera teníamos video, ese episodio, que la Semana Santa no es una semana. Lo más probable es que no haya sido una semana, han sido como 6 meses. Y cuando se aprendió a Jesús por la cantidad de soldados que vinieron, toda la confusión con el otro Jesús, que eso ya lo expliqué. Barrabás era Jesús también, y no, Jesús, no nos equivocamos, no, pero ¿para cuál Jesús es? No era para este, no era para el otro. Entonces, Jesús se le acusaba de sedicioso. Y al crucificar a estos dos al lado de Jesús, me dice que eran seguidores de Jesús. Esto fue un juicio para aleccionar a todo el mundo de que por aquí, no solamente a él lo vamos a crucificar a todo el que lo siga. Claro. Por eso estaban los otros dos ahí. Ellos no hacían nada. No es que los dos estos estaban esperando ejecución y los soldados decían para crucificar a dos. Pero en la parte que ellos dicen, no me apetece. Y en la parte que el ladrón arrepentido le dice al otro, nosotros merecemos. ¿Cómo entonces encaja eso? A ver, tampoco eran trigo limpio. Quizá por alguna otra razón, no sé si morir, ¿no? Sí, porque acuérdate que los celotes que eran sediciosos, ahí iba. Ellos inventaron el término de la sica, el sicariato. O sea, esto de apuñalear a los soldados romanos, eso no era... Ahí hubo violencia en la aprehensión de Jesús. Ellos estaban esperando violencia. Entonces, hubo un asesinato. Bueno, esta parte le corresponde a Barrabás, que hubo un asesinato en el tumulto y entonces aprendieron al Jesús equivocado. Esto tiene mucha amiga, pero no tiene lógica. Es como si los dos estaban esperando ser ejecutados y bueno, viene un tercero. Es como un taxi, ¿sabes? Que si hay dos no se va. Tiene que llenarse el taxi. Es verdad, porque a Jesús no se le acusa de ladrón. Se le acusa de sedición. No, es que a ningún ladrón crucifican. Claro. Era la pena máxima. Y no solamente la pena máxima con vergüenza pública. Sí, estaban desnudos. Era como un escarnio público para a todo aquel. Era un escarmiento. Era un display ahí de esto es lo que le va a pasar. No solamente al cabecilla, a los que le sigan. Sí, a todo aquel que enfrente el poder de Roma. Exactamente. Entonces, pero a lo que voy es, ¿cuántos mensajes has escuchado?
el ladrón en la cruz no fue a la clase de bautismo, no diezmó, no esto, no aquello. Esa gente eran seguidores de Cristo. Esa gente ¿Tú posiblemente se bautizaron, posiblemente tomaron la cena, posiblemente, quizás no tomaron la cena. A ver, estoy contextualizándolo hoy en día, ¿no? Esa gente eran seguidores de Cristo, porque no tiene sentido el display público de aquellos dos ahí, malhechores, malhechores, pero eran sediciosos. A Cristo se le acusaba de sedición. En la aprehensión de Cristo, en la aprehensión, cuando vino Judas y le dio el beso, ahí había todo un tumulto siguiendo a Cristo. Te lo dice la cantidad de soldados que vinieron. Vinieron como 600 soldados. Ellos estaban esperando violencia en uno de los días más solemnes de los judíos. Entonces, esa gente eran discípulos de Cristo. No es que ahí en ese momento él se arrepintió, porque te dice también las dos versiones. Uno, siendo discípulo de Cristo, lo negó, y el otro, siendo discípulo de Cristo, siguió y prefirió. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, Entonces, sabía de qué predicaba Jesús. Claro, conocía el mensaje. Otra evidencia más. Conocía el mensaje. Y el otro, entonces, conociendo el mensaje, dijo, mira lo que me costó. Algún reprochito de eso, que ahora recordando, porque este tema yo lo tenía bien fresquito y no leí exactamente lo que le dijo el otro. El hombre de la cruz, como que es importante arrepentirse, ¿no? A la hora de los mameyes, como decimos, a la hora de irse, lo importante es estar arrepentido. No importa si diezmaste, no importa si fuiste a todos los cultos, no importa si Sí, pero fuiste a los como que el hombre no retiros. sabía nada. Y de pronto Se salvó ahí. Y de pronto le viene la teología. Le vino una revelación igualita a lo que había enseñado Cristo durante todo su ministerio. Ajá. Es que son muchas coincidencias. Sí. Son demasiadas. Entonces, tengamos esto en cuenta. Esa gente, 90% que eran discípulos de Jesús y sabían lo que estaban haciendo y sabían a lo que se enfrentaron y sabían por qué estaban ahí, por el de en medio.